Bienvenidos nuevamente a todos. Vamos a continuar con el desarrollo del capítulo correspondiente al estudio de los tipos de mantenimientos aplicados en diferentes tipos de máquinas. Anteriormente habíamos visto las características de lo que es el mantenimiento llamado reparativo, contra avería o reactivo, muchas veces lo denominan algunos autores. También habíamos visto las características del mantenimiento preventivo. Ahora vamos a ver cuáles son las características del mantenimiento correctivo. En un principio habíamos indicado que este tipo de mantenimiento denominado correctivo se aplica siempre que exista un problema en la máquina. No se realiza este mantenimiento antes de que el problema sea evidente, sino que hay que esperar que la máquina presente algún tipo de problema mediante un síntoma de fallo para intervenir en el mismo. Es decir, que la acción correctiva tiene que tener lugar una vez que se haya producido algún tipo de problema en la máquina en el funcionamiento normal de la misma. Obviamente hay que tomar en cuenta de que este mantenimiento tiene que realizarse sin que la máquina quede inutilizado, quede paralizado, sin poder trabajar, sin poder operar, sin poder producir. Pero esto tiene sus desventajas, que lo vamos a ver enseguida. Como dice, el mantenimiento correctivo consiste en ir reparando las averías a medida que se van produciendo, pero muchas veces las averías no dan un aviso previo. Las averías se presentan de repente, ¿no? Y pueden originar la paralización completa de la máquina. Entonces, el personal encargado de avisar la ocurrencia de algún problema en la máquina, normalmente es el operador de la máquina. El operador de la máquina que cada día lo ve, cada día siente el funcionamiento de la misma y cualquier tipo de anormalidad en la misma es comunicada por el mismo al personal de mantenimiento para que se dé la acción correctiva correspondiente. Un problema puede presentarse de diferentes formas. Habíamos visto los diferentes tipos de fallas que pueden existir en una máquina. Hay fallas que pueden presentarse, digamos, de carácter de manera oculta, que no se pueden sentir, no se pueden visualizar. Hay fallas que sí se manifiestan con algún tipo de manifestación, como por ejemplo un ruido anormal en el funcionamiento, una vibración excesiva, un aumento de temperatura. Hay diferentes formas en las cuales un fallo se puede manifestar. Entonces, para hacer el mantenimiento correctivo tiene que haber ese síntoma de fallo que nos indique que algo está fallando en la máquina sin que el mismo ocasione la paralización del mismo. Muchas empresas pues, se basan en hacer su mantenimiento en base a la ocurrencia de un fallo, ¿ya? O sea, esperan de que la máquina manifieste un síntoma de fallo para recién intervenir. Eso puede tener ventajas, pero también tiene desventajas. El mantenimiento correctivo, como base del mantenimiento, tiene algunas ventajas indudablemente que podemos indicar entre las siguientes. No genera gastos fijos. Obviamente la reparación se va a realizar solamente cuando la máquina presenta algún síntoma de fallo. No es necesario programar ni prever ninguna actividad, como en el mantenimiento preventivo. No requerimos programar ninguna actividad. Esperamos a que la máquina nos dé un síntoma de fallo. Solo se gasta dinero cuando está claro que se requiere hacerlo. A corto plazo puede ofrecer un buen resultado económico. Eso mucho también depende del tipo de máquina del cual estemos hablando. Hay máquinas críticas en las cuales no podemos esperar a que el mismo presente un síntoma de fallo. Esas máquinas requieren otro tipo de mantenimiento que sea más confiable y que nos pueda permitir garantizar el funcionamiento del mismo, sin esperar a que el mismo presente algún síntoma de fallo que pueda ocasionar la paralización de un proceso productivo. También podemos mencionar de que hay equipos en los cuales el mantenimiento preventivo no tiene ningún efecto. Hay ciertos componentes de máquinas en los cuales pues no resulta pues adecuado realizar algún tipo de mantenimiento porque no sabemos en qué momento va a fallar. Por ejemplo, algunos componentes electrónicos o eléctricos, como una resistencia, por ejemplo,
su probabilidad de fallo es pues constante. ¿Qué quiero decir con esto? Esos elementos pueden fallar en cualquier momento o no fallar nunca. Entonces, ¿para qué realizar un mantenimiento preventivo si no sabemos cuándo se va a producir un fallo? ¿En qué momento puede llegar a fallar? O tal vez nunca vaya a fallar ese elemento, ¿no? Entonces, dependerá del componente del cual estemos hablando, del equipo del cual estemos hablando, para saber cuál es el tipo de mantenimiento más adecuado para esos equipos. También es importante tomar en cuenta los modos de falla. Todas las máquinas presentan diferentes modos de falla. No todas las máquinas van a fallar por las mismas causas. Entonces es importante determinar los modos de falla. Vamos a ver un poco el estudio de los modos de falla, un poco más adelante, para ver cuáles son los tipos de mantenimiento más adecuados en una máquina, dependiendo de los modos de falla que presente el mismo. Habíamos dicho que también existen inconvenientes en la aplicación de este tipo de mantenimiento correctivo, como por ejemplo la producción se vuelve impredecible. La máquina puede fallar en cualquier momento. Es poco fiable el funcionamiento de las máquinas. Las paradas y fallos pueden producirse en cualquier momento. Entonces no es recomendable, digamos, basarse en este tipo de mantenimiento en todas las máquinas. Ya les decía anteriormente, depende de qué máquina estemos hablando. No todas las máquinas cumplen la misma función, no todas las máquinas son críticas. Y supone asumir riesgos económicos que en ocasiones pueden ser importantes, ¿no? Esperar a que la máquina presente un síntoma de fallo determinado. La vida útil de los equipos se puede acortar, impide un diagnóstico fiable de las causas que provocan la falla. Las averías y los comportamientos anormales no solo ponen en riesgo la producción, como decía anteriormente, también puede suponer accidentes para el personal que opera con estas máquinas. Esto también requiere contar con personal técnico calificado para que pueda determinar en qué momento se está produciendo una falla que no sea, digamos, causa de una paralización de la máquina. Puede también requerir contar con un pequeño stock de repuestos importante para poder dar solución a un problema que se vaya a presentar de improviso en una máquina. Bien, por otra parte, dependiendo del tipo de literatura que estemos consultando, del autor, hay otras clasificaciones que se le puede dar, digamos, a los mantenimientos de una máquina. Aquí tenemos un ejemplo. Y todo parte siempre de esta pregunta que se hace: ¿la máquina falló? ¿Sí? Pues si falla, sabemos que hay que hacer un mantenimiento llamado reparativo o contra avería. Pero si no falla, no podemos esperar a que la máquina falle, sino podemos hacer un tipo de mantenimiento preventivo para prevenir la aparición de una falla. Y ese mantenimiento preventivo, algunos autores lo subclasifican incluso en mantenimiento sistemático, que es el mantenimiento preventivo plenamente dicho, que habíamos estudiado anteriormente, y también el mantenimiento predictivo. Este es el mantenimiento que vamos a estudiar en adelante, con sus diferentes técnicas, para poder determinar en qué momento una máquina puede producir o puede presentar una falla. Y el mantenimiento correctivo, del cual hemos estado hablando. El mantenimiento correctivo puede ser realizado de diferentes formas. Podemos tener un mantenimiento, digamos, paliativo, para dar una solución temporal al problema. Podemos realizar un mantenimiento modificativo, modificando las características de funcionamiento de la máquina. Todo dependerá en qué momento lo hagamos. La modificación se puede realizar para obtener una mejora en el funcionamiento de la máquina o para corregir algún tipo de problema que presente la misma, ya sea en su diseño o en la operación de la misma. Bueno, son diferentes tipos de definiciones o clasificaciones de mantenimiento que pueden hacer algunos autores. Y existen varios más, no solamente estos. También existe el mantenimiento, ¿cómo se llama?, que vamos a ver más adelante, que está basado principalmente en la ocurrencia de un problema y la solución definitiva del mismo. Veamos en qué consiste inicialmente este mantenimiento llamado modificativo. Con este nombre se conocen las acciones que se llevan a cabo
durante el mantenimiento, tanto para modificar las características de las instalaciones, máquinas o equipos, como para lograr de esta forma una mayor fiabilidad y mantenibilidad de los mismos. Este mantenimiento modificativo significa modificar algo de la máquina para tener mejores opciones de funcionamiento. Y ese mantenimiento se puede realizar en diferentes etapas de la vida útil de la máquina. Una primera etapa sería cuando la máquina está nueva. Otra segunda etapa sería cuando la máquina está en pleno funcionamiento de su vida útil. Y una tercera etapa sería cuando ya presenta desgastes y permite algún tipo de modificación para mejorar su comportamiento. Veamos esto con este ejemplo. El sistema de transmisión de potencias de un torno que hemos visto anteriormente como ejemplo. El sistema de transmisión del torno está compuesto normalmente por un motor eléctrico, un sistema de poleas y correas que transmite la potencia del motor eléctrico hacia el cabezal del torno. El cabezal del torno obviamente tiene diferentes componentes, puede haber acá un tren de engranajes incluso, o unos apoyos de rodamiento. Podemos hacer un mantenimiento modificativo acá, al principio cuando la máquina está nueva, de la siguiente manera. Digamos que este sistema de transmisión solamente me proporciona una cierta velocidad de funcionamiento del cabezal, digamos 1000 RPM. Pero yo requiero que el cabezal de esta máquina funcione a 1500 RPM para que pueda dar mejor resultado en su trabajo. Para poder fabricar una pieza de manera adecuada, yo requiero que este cabezal funcione a 1500, no a 1000 revoluciones por minuto. Entonces puedo hacer una modificación acá, en el sistema de transmisión. Puedo cambiar el sistema de poleas, ¿no? Puedo utilizar una polea más grande acá, una más pequeña acá, con el fin de aumentar, digamos, la velocidad de funcionamiento. Estoy haciendo un mantenimiento entonces modificativo al principio de su operación. Cuando la máquina está nueva, estoy haciendo una modificación para mejorar el funcionamiento de la misma. En una segunda etapa puedo hacer un mantenimiento también durante su vida útil, un mantenimiento modificativo para modificar alguna situación de trabajo. ¿Ya? Un ejemplo sería aquel en el cual, digamos, durante la vida útil se ha notado de que este rodamiento es el que tiene mayor esfuerzo, el que soporta mayores cargas, por decir, y presentan constantemente fallas, porque está sometido a mayores esfuerzos. Debido al aumento de velocidad, podría ser también que va a soportar mayores esfuerzos, y no es adecuado el rodamiento que ha venido, con el cual ha venido de fábrica, de tal manera que hay que cambiarlo. Entonces puede cambiar el rodamiento por uno de mayor capacidad de carga, y estoy haciendo una modificación al diseño de la máquina, estoy haciendo una modificación para poder garantizar el funcionamiento adecuado de la máquina y dar mayor fiabilidad. Es un mantenimiento llamado modificativo que lo hacemos en una segunda etapa. Y la tercera, pues se realiza un mantenimiento modificativo ya al final, casi cuando la máquina ya tiene varios desgastes, muchos desgastes, entonces hay que hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de cambio para poder permitir que la máquina siga funcionando adecuadamente. Entonces, ese tipo de cambio podemos hacer en algunos componentes, como ser las correas, por ejemplo. ¿Sí? Podemos cambiar también algún otro componente, por ejemplo, el tesado de las correas, y hacer varias modificaciones, ¿ya?, para poder garantizar el funcionamiento de la máquina de manera adecuada. Ese es el mantenimiento llamado modificativo, ¿no? Modificar las características de funcionamiento o constructivas de la máquina para poder obtener un mejor rendimiento de la misma, ¿no? Como decía, por último, este mantenimiento se utiliza cuando la máquina entra en época de vejez. En esta ocasión se lo trata de reconstruir para asegurar su utilización durante un intervalo de tiempo posterior a su vida útil. Es en ese momento cuando se introducen todas las mejoras posibles, tanto para la producción como para el mantenimiento. Esas son las características de este mantenimiento. También existe el mantenimiento llamado sistemático, que les decía, que es prácticamente el mantenimiento preventivo. Muchos autores lo llaman mantenimiento sistemático. Como ya hemos definido, el mantenimiento preventivo es aquel que se realiza cada cierto tiempo de operación de la máquina. Esté o no esté mal la máquina, hay que cambiar algún componente, hay que ajustar alguna cosa de la máquina
o hay que hacer algún tipo de limpieza. Como dice acá, se ha efectuado de acuerdo a un plan de mantenimiento establecido según el tiempo de operación de la máquina. Tiene las mismas características del mantenimiento preventivo. Algunos autores lo llaman sistemático. Luego tenemos el mantenimiento llamado proactivo, que también se utiliza, el término se utiliza bastante también. Es una filosofía de mantenimiento también, como dice acá, dirigida principalmente a la detección y corrección de las causas que generan el desgaste y que conducen a una falla de la máquina. Entonces, este mantenimiento consiste en detectar un problema que pueda presentar la máquina y dar una corrección o una solución definitiva, ¿no? Si algún componente de la máquina está presentando algún fallo, se determina la causa que está produciendo ese fallo y se le da una solución definitiva de tal manera que no se vuelva a repetir ese fallo, ¿no? A eso se le llama mantenimiento proactivo. Pero aquí la parte más importante es saber determinar cuál es la causa que está produciendo ese fallo. Porque si no sé la causa que produce el fallo de una máquina o del componente de una máquina, yo no voy a poder dar un mantenimiento, una reparación, una solución definitiva. Entonces existen diferentes técnicas que se pueden utilizar para aplicar el mantenimiento proactivo, como por ejemplo el análisis de aceite. Con el análisis de aceite yo puedo determinar ciertas condiciones de operación de la máquina, como por ejemplo puedo determinar la cantidad de partículas de desgaste que tiene la misma, cómo se están gastando las partes internas de una máquina, puedo determinar la presencia de agua en el sistema de lubricación, puedo determinar la temperatura de funcionamiento, el contenido de agua o la contaminación con combustible. Entonces, con el análisis de aceite podemos determinar varias causas que pueden producir un problema en una máquina. Esto del análisis de aceite lo vamos a ver ampliamente en un capítulo posterior. Esas serían una de las características del mantenimiento llamado proactivo. ¿Sí? Bien, ahora entraremos a ver lo que es el mantenimiento predictivo. Es una técnica que está siendo bastante utilizada actualmente a nivel mundial, aunque no mucho en nuestro medio, pero es importante conocer porque tenemos que tratar de mejorar la situación de mantenimiento en las empresas de nuestro medio. Como les decía a un principio, tal vez cerca del 90% de ustedes, cuando vayan a trabajar en la industria, lo más que van a hacer es mantenimiento. Y no podemos ir, pues no pueden ir ustedes a hacer un mantenimiento a la antigua, como antes se realizaba por parte de los técnicos o de nuestros padres o abuelos, ¿no?, que trabajaban también en esas industrias. Tenemos que tratar de mejorar el mantenimiento de tal manera que podamos garantizar el funcionamiento de las máquinas en un largo tiempo. ¿Qué características tiene el mantenimiento predictivo? Como su nombre indica, predictivo significa más o menos predecir en qué momento se va a producir un problema. Predecir, saber en qué momento, qué día, qué hora puede producirse un problema, lo cual nos da un tiempo para poder intervenir y dar solución a ese problema que se pueda producir en el tiempo. ¿Y en qué se basa entonces este mantenimiento predictivo? En la medición constante de algún parámetro de funcionamiento de la máquina. Si yo voy midiendo constantemente la vibración de una máquina, por ejemplo, yo voy a ver en qué momento esa vibración tiende a aumentar. Esa vibración puede llegar a niveles peligrosos de vibración que pueden destrozar la máquina. Entonces, pero si yo voy midiendo día a día, hora a hora, el estado de vibración que presenta la máquina, yo voy a saber en qué momento esa vibración está tendiendo a aumentar. En el tiempo va a tender a aumentar esa vibración, de tal manera que en un momento determinado, en un día determinado, ese nivel de vibración puede ser muy peligroso y puede producir un daño, digamos, irreparable en la máquina. Entonces, conociendo esta tendencia en el aumento de la vibración de esa máquina, yo puedo saber en qué momento se puede producir un fallo catastrófico. Y antes de que se produzca el mismo, pues yo tengo un tiempo para poder intervenir y dar solución a ese problema.
Entonces, haciendo estas mediciones constantes, yo estoy prediciendo en qué momento se puede producir un fallo. Y ese parámetro de funcionamiento no solamente es la vibración, puede ser diferentes otros parámetros, por ejemplo, la temperatura de funcionamiento. Todas las máquinas tienen una cierta temperatura de funcionamiento, el cual si se rebasa puede ocasionar también algún tipo de problema, o si la temperatura es demasiado baja, también la máquina no va a funcionar adecuadamente. Entonces, si yo voy midiendo temperatura de funcionamiento constantemente en la máquina, yo voy a poder saber en qué momento se puede presentar una tendencia en el aumento de la temperatura de la máquina. Esto se puede aplicar perfectamente en el caso de los vehículos, por ejemplo, en el motor de un vehículo, ¿no? Para saber en qué momento está sobrecalentando el motor. Como dice acá, el mantenimiento predictivo se basa en la medición, el seguimiento y el monitoreo de parámetros y condiciones operativas de un equipo o instalación. A tal efecto se definen o gestionan valores de prealarma y de actuación. Entonces, todas las máquinas tienen un nivel de alarma, tienen un nivel de alerta y un nivel de alarma que nos indica que esos valores son críticos, digamos, y que pueden ocasionar daños en la máquina. Esos niveles de alarma pueden ser en base a la temperatura, a la vibración, al sonido. La información más importante que arroja este tipo de seguimiento a los equipos es la tendencia de los valores, ya que es la que permitirá calcular o prever con cierto margen de error cuando el equipo puede presentar una falla. Entonces, los pasos a seguir en este programa de mantenimiento predictivo serían los siguientes. Realizar mediciones periódicas de algún parámetro de funcionamiento. Ya decía anteriormente, temperatura, vibración, estado del aceite, ruidos en el funcionamiento. Existen diferentes mediciones que podemos hacer, diferentes parámetros. Esto nos va a permitir detectar un problema. Realizando la medición de algún parámetro del funcionamiento de la máquina, nos va a permitir detectar un problema si es que existe una tendencia en el cambio de esos valores. Detectando un problema podemos identificar la causa que está produciendo ese problema y podemos pronosticar el fallo. ¿En qué momento se puede producir el fallo? Pronóstico del fallo. Entonces, antes de que se presente ese problema grave acá, cuando se presente un nivel de vibración, por ejemplo, muy peligrosa, podemos planificar la intervención en un momento adecuado. Tengo el tiempo necesario como para intervenir. Este problema no se va a presentar de repente, fíjense, en el tiempo va a ir aumentando poco a poco. Entonces yo tengo este tiempo para poder intervenir y dar solución a ese problema antes que se llegue a este nivel peligroso, ¿no?, de funcionamiento de la máquina. Se planifica la intervención, se corrige el problema y se elimina la causa que está produciendo la misma. Esos son los pasos que se siguen, digamos, en el programa de mantenimiento predictivo, ¿no? Mediciones periódicas que permiten detectar el problema, identificar el defecto que está causando ese problema, pronosticar en qué momento se puede producir un fallo si sigue la máquina funcionando en ese estado, planificar la intervención y corregir el problema eliminando la causa que ha producido la misma. El mantenimiento predictivo tiene bastantes características, como ser, por ejemplo, la reducción de paradas planificadas y no planificadas. También reduce las inversiones por adquisición de repuestos, digamos, de manera anticipada. No se requiere tener un stock de repuestos grande para poder intervenir, digamos, en el momento oportuno. Reduce los consumos energéticos, consume la cantidad de materiales que tenemos que tener almacenados en almacenes, reduce los problemas también relacionados a la contaminación del medio ambiente y los costos de seguridad, incrementando por otra parte la recuperación del capital invertido en las máquinas. Cuando una máquina está bien mantenida, cuando una máquina está funcionando adecuadamente, incluso se puede tener un mayor valor de reventa de la misma.
Incrementa la producción y el periodo de operación de las máquinas, también la calidad de los productos. Si la máquina funciona correctamente, de buena manera, entonces la calidad de los productos va a ser la adecuada. También incrementa la seguridad de los trabajadores y incrementa la operación óptima de las máquinas. Son diferentes características, ventajas que se tienen en la aplicación de este mantenimiento llamado predictivo. Otras características: se logra un ahorro de los recursos al planificar las intervenciones de acuerdo con el estado de las máquinas. Conociendo con anterioridad la causa de los defectos, se elaboran y planifican volúmenes de trabajo y las necesidades de piezas de repuestos. Ahora bien, existen varias tecnologías predictivas. Yo puedo utilizar muchas tecnologías para poder aplicar el mantenimiento predictivo. O sea, técnicas que me permitan detectar algún tipo de problema en la máquina. Son técnicas que vamos a ir viendo en adelante para ver cuáles son las características. Son técnicas bastante utilizadas actualmente a nivel mundial. Por ejemplo, el diagnóstico por vibraciones es algo bastante utilizado en la actualidad. El análisis de aceite lo mismo. El diagnóstico por temperatura. Son diferentes técnicas de mantenimiento predictivo que se están aplicando actualmente. En máquinas eléctricas podemos tener el análisis de corriente y parámetros eléctricos, por ejemplo. Son varias las técnicas de diagnóstico. Algunas un poco más sofisticadas, un poquito más complicadas de realizarlo, ¿ya? Pero no son las únicas que se pueden realizar. Hay técnicas más sencillas también, que enseguida vamos a ver. Ventajas, pues ya habíamos dicho, existen muchas ventajas. Además de las mismas ventajas del mantenimiento preventivo, hay que agregar la vigilancia permanente y objetiva por medio del uso de instrumentos y la medición de diferentes características y parámetros de funcionamiento de la máquina. Determinación de requerimientos de mantenimiento por monitoreo antes de que ocurra la falla entre ciclos de mantenimiento programado. Desventajas. Bueno, ya les decía que ningún mantenimiento es el mejor. Este mantenimiento también tiene ciertas desventajas, aunque no muchas, pero fíjense. La desventaja del mantenimiento es la alta inversión inicial en el instrumento. Obviamente aquí tenemos que utilizar ya instrumentos que pueden ser un poco costosos tal vez, aunque en la actualidad ya ha tenido bastante reducción el costo de estos equipos. Por ejemplo, un analizador de vibración. Anteriormente un analizador de vibración pues estaba por encima de los $20,000, digamos, $50,000. Actualmente se pueden conseguir equipos de análisis de vibración bastante económicos, por debajo de $10,000. Pero para una empresa grande, pues $10,000 prácticamente no es nada, ¿no? Considerando que se va a garantizar de esa forma la operación de su maquinaria sin ningún tipo de interrupciones que pueden ocasionar grandes pérdidas económicas. Requiere personal técnico y calificado. Sí, esto es evidente. Para la aplicación de estas técnicas de mantenimiento predictivo, esto no lo puede hacer cualquier mecánico, cualquier técnico. Hay que tener ciertos conocimientos en el manejo de estos instrumentos de medición. Para medir vibraciones, por ejemplo, es necesario tener, digamos, algún tipo de capacitación técnica que nos permita determinar las características de funcionamiento de la máquina. Para hacer análisis termográfico en base a la temperatura también se requiere un cierto nivel de capacitación. Y en otras técnicas lo mismo, ¿no? Entonces esas serían las pequeñas desventajas que tiene este tipo de mantenimiento para poder implementarlo en cualquier tipo de industria. Ahora veamos cuáles son las técnicas que se utilizan en el mantenimiento predictivo. Les decía que existen muchas técnicas de mantenimiento que podemos utilizar en este caso. Todo dependerá de qué es lo que vamos a medir en el comportamiento de la máquina, en el funcionamiento de la máquina. ¿Qué es lo que vamos a medir? Podemos medir varias cosas. Por ejemplo, si queremos determinar fallas por agrietamiento en una superficie de la máquina, podemos utilizar los métodos de líquidos penetrantes, el uso de las partículas magnéticas, la medición de la resistencia eléctrica, la medición de las corrientes parásitas. Podemos utilizar también ultrasonido
radiografía y gammagrafía. Son diferentes, fíjense, técnicas que podemos utilizar para poder determinar fallas por agrietamiento. También podemos determinar fallas por corrosión. Para eso también existen varias técnicas, como por ejemplo la pérdida de peso, resistencia de polarización, medición de la corrosión, indicador de impulsos, partículas radioactivas. Entonces dependerá del tipo de máquina del cual estemos hablando para poder saber cuál es la técnica más apropiada para ese tipo de máquina. Esto es bien importante. Muchas máquinas trabajan con algún fluido que está sometido a una cierta presión y esa presión tiene que tener un valor determinado. Y para medir la presión es bastante sencillo, es una técnica bastante sencilla, no se requiere mucho instrumental, no se requiere mucha capacitación. El instrumento que se utiliza para medir la presión, por ejemplo, un manómetro. Un manómetro nos permite medir perfectamente la presión de algún fluido en algún circuito hidráulico. Últimamente están utilizando los sensores piezoeléctricos, que son mucho más exactos incluso, mucho más precisos, y se pueden montar de manera permanente en algún lugar de la máquina. Para medir el consumo, podemos utilizar un caudalímetro para medir, por ejemplo, el consumo de combustible que está teniendo la máquina. El consumo de combustible también es un parámetro que nos puede indicar si la máquina está funcionando en buen estado o no. Entonces, para eso podemos utilizar un caudalímetro. Y si queremos medir el consumo para saber el comportamiento de un motor eléctrico, podemos medir mediante un amperímetro la corriente que está consumiendo esta máquina. También podemos medir el grado de proximidad en el funcionamiento de alguna pieza de una máquina. Para eso utilizamos un sensor magnético. Para medir el estado superficial podemos hacerlo de manera ocular directa o utilizando la endoscopía para ver la parte interna de una máquina. Y esto, la temperatura. La temperatura es una variable muy importante en el funcionamiento de una máquina. El funcionamiento de la máquina, decía en algún momento, podemos compararlo al funcionamiento del cuerpo humano. Sabemos que el cuerpo humano tiene una temperatura normal de funcionamiento, el cual si se rebasa el mismo, o si está por debajo del mismo, indica un grado de digamos, enfermedad que pueda tener la persona. Lo mismo en una máquina. Las máquinas tienen una cierta temperatura normal de funcionamiento. Si esa temperatura está por encima o por debajo de la temperatura normal de funcionamiento, entonces la máquina está presentando algún tipo de problema. Y para eso podemos medir la temperatura utilizando diferentes técnicas. La termometría, por ejemplo, o esta que vamos a verlo ampliamente, la termografía infrarroja. ¿Sí? La termografía infrarroja. Seguimos con más técnicas de aplicación del mantenimiento predictivo. El análisis de aceite es algo bastante utilizado actualmente, en nuestro medio incluso. Análisis de aceite, podemos también utilizar la técnica de la ferrografía y la espectrometría. Son técnicas que nos permiten determinar el estado del aceite y el estado del interior de una máquina que está siendo lubricada por algún tipo de aceite. Vibración, es lo primero que vamos a ver a partir de la siguiente clase. ¿Ya? De la vibración podemos medir diferentes parámetros, como por ejemplo el nivel total de vibración. Podemos hacer un análisis frecuencial de la vibración y el control de impulsos. Sonido también es un parámetro muy importante a tomar en cuenta. El sonido que produce el funcionamiento de una máquina nos puede dar una idea de cómo se encuentra la máquina. Si tiene algún tipo de problema o si su funcionamiento es normal. Sabemos que cuando el funcionamiento es anormal de una máquina, normalmente esto se manifiesta mediante un ruido. Entonces podemos medir el nivel de presión sonora, podemos hacer un análisis frecuencial o de la intensidad del sonido. El sonido en realidad es como una vibración, ¿no? Que lo podemos medir también mediante un sonómetro y comparar con los valores normales de funcionamiento.
Y esto también el análisis de gases residuales. Muchas máquinas, por ejemplo, un caldero, un vehículo, emiten al medio ambiente gases residuales. Esos gases residuales, dependiendo del contenido que tengan, pueden indicarnos también el estado de funcionamiento de esa máquina. Desechos y subproductos, análisis de humos. Entonces, son varias las técnicas de mantenimiento predictivo que podemos utilizar en una máquina. Todo depende también del tipo de funcionamiento que tenga la máquina. Por eso es importante, como os decía, hacer un estudio primeramente de los modos de falla que puede presentar la máquina, para saber cuál es el tipo de mantenimiento más adecuado para esa máquina. Bien, con esto habíamos concluido una definición rápida, digamos, concreta, de los diferentes tipos de mantenimiento que se pueden aplicar en una máquina, las características que tiene la misma, ventajas y desventajas. En adelante ya, a partir de la siguiente clase, ya vamos a hacer el estudio de estas técnicas de mantenimiento predictivo y para ello vamos a empezar con el análisis de vibraciones. Entonces nos veríamos la siguiente clase para poder continuar con el desarrollo de la materia. Muchas gracias.